Canal B15 y Conoce México traen para usted Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al programa Diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña un político zacatecano que he visto cómo se ha ido consolidando en el ámbito de la política estatal y cómo ha contribuido para que otros se consoliden y lleguen a los máximos puestos que aspira cualquier zacatecano, y esto quiere decir gobernador del estado. El trabajo que él hizo fue impecable y yo le quiero dar la bienvenida ya en sus últimas horas como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional a Juan Carlos Lozano Martínez. Este es tu programa consentido, yo sé. Gracias, Silvia. Tú sabes que te adoramos. Ay, ya no te lindo. puedo decir otra cosa. La verdad es que es la tercera ocasión que estoy en tu programa y como si fuera la primera vez. Ay, te agradezco lindo. mucho. Gracias, Silvia. No, y además yo te voy a decir una cosa. Tú has tenido el talento para hacer muy buenas relaciones con los medios de comunicación, al grado que eventualmente se te querían medio subir y marcarte la agenda, ¿sí o no? Sí. La verdad, llegamos a tener tanta confianza que sí, como que el exceso de confianza, como que se querían dar el pasito, pero bueno, siempre una relación muy, muy, muy bonita. Y no es fácil. No es fácil. La verdad es que tener buena relación con los comunicadores no es una tarea nada fácil, pero creo que la amistad creo que nos gana, nos hace Fíjate que construir. yo tengo un concepto sobre ese tema. Creo que los que pueden tener esa buena relación con los medios es porque sí tienen madera política, porque los que batallan o los que de plano rompen, algo anda mal en ellos y eso es un problema serio. Hay un personaje de la política zacatecana que tuvo ese talento y le sirvió mucho para catapultarse como político y se llama Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. Maestrazo en la relación verdad. con los medios de comunicación, y no solamente locales, nacionales. No, la verdad es que sí, es un ejemplo, es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo, es un político zacatecano, que no coincidamos en cosas con él, es diferente, pero Claro. de que ha sido muy inteligente para conducirse en la política y con los medios, Sí. no tiene comparación. Claro que ahora la tiene difícil porque los tiempos cambian, los medios también tienen sus compromisos, en fin. Sí. Pero el tema primordial, obviamente, de invitarte, y te agradezco muchísimo, doble agradecida, primero porque, bueno, estás, como decía, viviendo tus últimas horas en la dirigencia del PRI, y segundo, vienes de un evento donde estuviste mucho rato a rayo de sol y eso a ti te afecta mucho en cuestiones de piel, porque has tenido Sí, problemas de de salud con la piel. Y entonces cuando llegaste yo incluso te comentaba, ¿quieres que salgamos o no? Y muy profesionalmente dices sí. ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? Estuvimos en el evento de inauguración del asta bandera en el Cerro de las preciosa, Bolsas. ¿verdad? Preciosa. Y la verdad, un evento muy bonito. Muy bonito, estuvieron 3 secretarios de Estado. Sí, hombre. Eso habla también hablando de relaciones, Sí. de la relación que puede tener, que tiene el gobernador con el entorno nacional, con el presidente de la República. Hagamos un recuento, comenzando con la actividad al frente del partido. ¿Cuál fue el reto más fuerte que enfrentaste y cómo te salió? Fíjate que yo llegué a la dirigencia del Comité Directivo Estatal formando un equipo de trabajo con Julio César Flemata y Felipe Ramírez. Éramos 3 compañeros que en el 2008 platicamos y construimos la idea de que Julio César pudiera ser presidente del PRI, interino en ese momento. Ajá. Llegamos al PRI, afortunadamente logramos el respaldo del Consejo Político, hubo votación y ganamos la votación.
y yo llegué como secretario de organización del Comité Directivo Estatal en noviembre del 2008. Exactamente 6-7 meses después tuvimos elección federal, donde perdimos todas las diputaciones federales. Nada más todas. Nada más todas. ¡Qué barbaridad! Híjole, qué experiencia, o sea, fue una experiencia muy difícil porque llegamos y la verdad encontramos un partido muy deshecho, sin estructura sólida, con estructuras simuladas. Son estructuras que no se hicieron de carne y hueso, y eso nos permitió hacer como una pausa, replantearnos qué era lo que queríamos en el PRI nosotros y el equipo que llegamos, y dijimos tenemos que recuperar el gobierno para el PRI de Zacatecas. ¿Con quién? Con quien lo gane. Y bueno, en eso entra al escenario Miguel Alonso Reyes, y recuperamos, la primera experiencia agradable fue recuperar el gobierno del Estado. Yo creo que ese ha sido el reto más importante políticamente hablando, porque vivir 12 años de oposición donde prácticamente te pulverizan políticamente, es muy complicado construir nuevamente los escenarios, la credibilidad, y que la gente vuelva a recobrar la confianza en el partido. Y en ese momento creo que lo logramos. Claro que fue un escenario importante el hecho de que Miguel Alonso, con el liderazgo que traía, que construyó a través de su carrera política, nos permitió recuperar el gobierno del Estado. Posteriormente... Déjame que te haga una interrupción. Sí. Es cierto, Miguel Alonso llegó con un capital, con un trabajo, había hecho su tarea de proselitismo muy eficaz, Sí. con un buen operador político, pero sin el partido y sin la estructura, podrías traer el mejor capital del mundo, pero sin estructura no eres nada. Entonces, ahí ustedes ya habían trabajado en ese terreno, y lo que no estaba sólido y que no era de carne y hueso y que era figurado, ya empezaba a cobrar forma, ya estaba cobrando forma. O sea, llega a, permíteme la expresión, una mesa puesta. ¿Sí? ¿O exageré? ¿Sí? Él traía una estructura muy amplia que también nos ayudó bastante, pero claro, lo que tú dices tiene razón. En el PRI las estructuras son su fuerza. Claro. Son la fortaleza del partido, y tú conoces parte de la vida de nuestro partido. Claro. Primero por tu trabajo periodístico y por el seguimiento que le has dado a nuestra institución. Y porque estuve un tiempo. Y porque estuviste un tiempo. Yo estuve un tiempo en el CEN del PRI, Sí. en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Sí. en la última etapa del poder. Sí, de Carlos Salinas. Sí, de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, cuando el PRI empezaba también ya a tambalearse, cuando él estableció la sana distancia entre la presidencia, ¿verdad?, entre el presidente y el partido. Sí. Se empezaban ya a romperse muchas estructuras. Sí. Difícil escenario el que me tocó vivir también a mí muy de cerca. Bueno, continúa. Nosotros, en ese escenario que construimos, efectivamente le empezamos a dar vida al partido a través de las estructuras. Empezamos a llevarle mensajes de confianza y de credibilidad, y de la posibilidad que teníamos de recuperar el gobierno del Estado. Primero porque, con todo respeto para la licenciada Amalia García, estaba terminando un sexenio muy convulsionado, con muchos señalamientos. Lo acabó en el piso. Lo acabó en el piso. Lo acabó en el piso. Yo recuerdo, eso nos ayudó, a nosotros nos facilitó mucho las cosas. Claro, déjame una anécdota. Sí. Por eso se llama Diálogos, sí, porque claro, yo también los interrumpo. Claro. Habíamos estado en una entrevista con Enrique Laviada en el canal de la competencia, sí, algunos periodistas, y recuerdo que de las entrevistas, de esa entrevista con los periodistas sacó una nota y cabeceó con una frase que a mí me salió espontánea en esa entrevista, en la que yo dije: Amalia García no va a salir del gobierno con bombo y platillos. Y salió ese encabezado, y me acuerdo que hasta me sentí un poquito mal porque yo le tengo un gran aprecio, dije, pero era la verdad, y así sucedió. Sí, entonces, ese elemento jugó a favor de ustedes, pero al mismo tiempo era un elemento de mucho peso, porque ante la debilidad que ella tenía al cerrar su sexenio, era previsible que iban a meter toda la carne al asador para que no llegara ustedes. Claro, sí, efectivamente, ellos le metieron ¿verdad? Toda la carne al asador, todo el respaldo del propio gobierno del Estado en favor del candidato en ese momento del partido en el gobierno. Ajá. Y bueno, afortunadamente la gente entendió que con la llegada de Miguel Alonso se pudiera construir un nuevo escenario para Zacatecas. Ajá. Y fue como creo que logramos
logramos el sueño, primero una situación que se creó como sueño, pero ya después fue una realidad que todos los zacatecanos vivimos con un triunfo contundente. Ahora, con Miguel Alonso. esa etapa la vives no en la dirigencia exactamente. Sí. ¿Ya? Como ¿Ya secretario de organización. A mí Sí, pero no como dirigente estatal. No, como dirigente no. Pero fíjate qué área, Secretaría de Organización, dice mucho. Sí, me tocó construir prácticamente todas las estructuras, Imagínate. construir lo que fue el programa de promoción del voto, Ajá. en el que nos permitió llevar el mensaje del candidato y del partido hasta el último rincón del estado, y eso, bueno, pues cada quien con su responsabilidad que tuvimos, logramos construir el escenario triunfador. Platícame cuál fue el momento en que hayas sentido más terror, porque con esas responsabilidades tan grandes se vive con un nivel de adrenalina y de estrés muy grande. Fíjate que para mí fue un momento muy complicado cuando ya para llegarse los días previos al día de la elección, detienen a un compañero de Coahuila que nos vino a respaldar, a apoyar en el asunto jurídico más que otra cosa. Ajá. Lo detienen gente rara. Ay, no me digas. Y nos empezaron a seguir en vehículos raros. Ay, Dios mío. Entonces, la verdad que sí sientes miedo, sientes temor por tu vida y por la de tu familia. Pero bueno, finalmente fue así como una pesadilla de la cual rápidamente regresamos. ¿Salieron rápido? Salimos rápido y después concluyó con que lo detuvieron. Ajá. Fueron y sacaron a un grupo de gente que vino de Coahuila a apoyarnos, de una casa que ellos tenían rentada para vivir, para dormir, porque prácticamente nos la pasamos en municipios y recorriendo. Así son esas cosas. Sí, así es, son momentos muy álgidos en esos días. Mucha talacha. Mucha talacha. Y sí, la verdad, tuvimos toda la presión bueno, yo no quiero atreverme a señalar así gente, pero sí, gente extraña, pues, gente armada, gente que no se identificaba como autoridad. Y ese recuerdas como uno de los momentos más fuertes, más duros. No pensé que me fueras a dar esa respuesta. O sea, para mí es una sorpresa enterarme que hayan pasado por episodios de esa naturaleza. Sí. ¿Crees que se pudieran haber articulado desde el poder o era circunstancia que vivíamos en aquel momento? Aparentemente sí desde el poder, porque ya después te enteras que en esos operativos andaba gente muy cercana a quien gobernaba, en este caso Zacatecas. Ajá. Y que sí, pues sí fueron momentos complicados. Después viene la etapa de los surus. ¿Te acuerdas? Ay, esa de los surus. El escándalo. Hay que recordarla. A ver, ¿qué pasó ahí con esos surus? Estuvo, pero fuerte la tensión. Sí, lo que pasa es que hubo del partido se rentaron vehículos porque no teníamos. Teníamos 2 Chevys que dábamos vuelta ahí a la policía preventiva y ahí se nos quedaban algunos, y cuando bien nos llevaban, y si acaso nos sacaban de Zacatecas y ya nos tiraban por ahí en la carretera. No teníamos vehículos para movilizarnos, para movernos, para operar. Y mira que en una campaña es lo más importante. No, pues que es un ponchadero de llantas en las campañas, qué barbaridad. O sea, estábamos en una situación muy, muy crítica y se rentaron vehículos y bueno, ya viene que nos detienen los vehículos, dijeron que era una acción ilegal, ¿no? Sí. O sea, y que además podían comprobarse que se los estaban mandando de un gobierno, si no me equivoco. Del gobierno de Nuevo León. De Nuevo León. No es cierto. Después y se los decomisaron, ¿verdad? Sí, prácticamente nos quitaron todos los vehículos. Te digo, o sea, era una etapa en la que en efecto el gobierno de Mario García llegaba a ese momento debilitado, desgastadísimo, pero al mismo tiempo estaban con todo. Esa fue una acción muy tremenda. Sí, la verdad, sí, muy, muy, muy complicada. Sí. Fue una acción donde ellos quisieron demostrar su autoridad, pero de manera muy arbitraria, porque ni siquiera tenían una orden sustentada que les demostrara que nosotros estábamos actuando de manera ilegal. Quisieron demostrarlo después y no pudieron. Nos tuvieron que regresar los vehículos. No nos quitaron todos, pero sí quitaron una parte de los vehículos, porque a ellos se les hizo raro ver tanto vehículo, no eran ni muchos, eran creo 10 o 12 vehículos Surus, y sí, entraban y salían del PRI, caray, tanto igualito los carros, como ahora, nomás que ahora ya los compramos.
Claro. Sí, claro. hemos ido comprando cada mes con las prerrogativas de los compañeros vehículos, pero sí, fueron momentos complicados. Ahora, en ese caso, finalmente se le revirtió a quienes se les fueron encima. Nos victimizaron prácticamente. Sí, los victimizaron. Sí. Los victimizaron. Yo recuerdo muy bien cómo viví periodísticamente esa etapa. La viví, y lo digo y siempre lo voy a decir, completamente inclinada hacia el proyecto de Amalia García Medina, porque tengo mis razones, ¿verdad? Sí. Entonces, que son muy honestas, por cierto. Sí. Entonces, pero sí, aunque estés con una tendencia, porque admito que la tuve, uno se va dando cuenta de que la fuerza estaba con ustedes, y que todo lo que se hiciera por debilitar finalmente no se iba a lograr. Y yo cuestionaba mucho las encuestas, pero no, eran tremendamente favorables y rebasaron totalmente los cálculos al final del día de la elección. Platícame cómo viviste el día de la elección. Fíjate que el día de la elección, bueno, nosotros lo vimos aquí en el Comité Directivo Estatal. Yo fui a votar a Tabasco porque yo emito mi voto en Tabasco, en una casilla ahí de la cabecera municipal. Fui, voté muy temprano, me regresé inmediatamente porque yo tenía que llevar el control de la operación del programa Promueve, o de la promoción del voto. Nada más. Nada más. Y tenía que llevar a hacer los cortes cada 2 horas de cuánta gente de la que habían nosotros promovido ya había salido a votar. Y, por cierto, al mediodía lancé una alarma porque yo veía muy lenta el que nuestra gente acudiera a votar. La movilización. Sí, digamos. La movilización, yo la veía lenta, y tuvimos que lanzar una alerta. Estamos abajo con tantos puntos, y eso movilizó a nuestra gente y rápidamente se revirtió. Que era una alerta un poco simulada. Un ámbar. Un ámbar, porque lo que queríamos era que verdaderamente cubrir las expectativas que nos habíamos planteado en cuanto a la votación. Digamos que era estrategia. Hasta cierto punto. Estrategia. Pero sí íbamos bajos, en realidad. En realidad, sí. La gente no había salido a votar como nosotros queríamos. Ajá. Finalmente salió a votar y logramos los objetivos, y no tan solo los logramos, sino que se superaron. ¿Verdad? Ahora, el hecho de que en la jornada electoral haya una abierta campaña fue fuerte, se vivió un momento muy fuerte, porque igual que los surus después decían, es que había vehículos de tal lado, de tal otro, era lógico que tuvieran el respaldo de su partido de diferentes maneras. Entonces, llegó un momento en el que se decía, el PRI está pagando hasta en 2,000 pesos el voto. Te traen muchísimo dinero, y entonces, ¿cómo se sobrevive a esas cosas? O sea, es muy intenso, por eso te preguntaba cómo lo viviste. ¿Cómo lo viví? Fíjate que efectivamente tuvimos el respaldo, afortunadamente, si no de 12, de 10 entidades federativas muy contundentes, pero apoyo con compañeros de partido que venían a apoyarnos, a capacitar estructuras, a difundir estrategias de promoción. Lo que se nada necesitara. Más, pero no, o sea, se vale. No necesariamente, exactamente se vale, no necesariamente a traernos dinero, porque, mira, yo hoy en día, pues sí, el recurso económico es importante, pero no. Yo me ganas la pregunta, porque te quiero preguntar, o sea, eres un hombre de operación política, imagínate el área que estabas cubriendo, de eso te la sabes y ya tienes colmillo. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál es el arte de la buena operación política? ¿Dónde radica? No es exactamente la lana, no. Al contrario, es peligroso trabajar con mucha lana. Exactamente, porque aparte las autoridades te pueden detener y te pueden investigar. Qué difícil. Traes cantidades de recursos, ¿por qué? ¿De dónde? Claro. Etcétera, ¿no? El secreto está en el trabajo previo. Ajá. El trabajo previo, no abandonar las estructuras, no abandonar a la gente, atenderla, atender sus planteamientos, encabezar sus demandas. Ajá. Ahí está el secreto. Hacerla sentir tomada en cuenta. Así es, hacerla sentir parte de un proyecto. Relaciones públicas en buena medida. En buena medida, en buena medida. Y la atención es elemental, y la gestión social. Necesitamos de no abandonar mira, por muchos años abandonamos a la gente y la gente se nos retiró. Eso fue el problema. Por eso perdimos. Fíjate que yo recuerdo, por ejemplo, en aquel proceso y en otros que me tocó vivir, cómo desde el gobierno, porque hay que reconocer, así sucede, o voy a decirlo más suavecito, desde el partido en el poder, se traían operadores políticos desconocidos completamente, que venían a hacer
una supuesta tarea que resultó fallida totalmente. Totalmente. O sea, aquí, por eso yo hablo relaciones públicas, que te conozca la gente, que se identifique contigo, que te siga, se llama arraigo, ¿verdad? Arraigo popular. Arraigo. Y ese lo construiste con toda una vida de Y es trabajo. fortaleciendo los liderazgos regionales, Fortaleciendo los municipales, seccionales. ¿Cómo se fortalece un liderazgo? Con eso que te estoy comentando. Justamente. Dándoles todo el respaldo. Hay gestión, hay necesidades que tiene la gente, hay inquietudes que tienen la comunidad y hay que atenderlas a través de nuestros liderazgos. ¿Qué pasa para cuando que tengan- una dirigencia abusa de los liderazgos? Porque se dan casos. O a veces los líderes, y mucho las líderes, hay muchas líderes mujeres, también exageran. Sí. Porque dicen, no, yo soy líder, yo le voy a mover tanta gente, quiero esto y quiero lo otro. Y si no las apapachas demasiado, también se te ponen difíciles. O Fíjate sea, que- es complicadito. Sí, nosotros más que apapachar de manera individual, personal a los líderes, es respaldarlos en cuanto a los planteamientos que te hacen para beneficio social. Ellos hacen gestión. Sí, la pura gestión. Eso es lo que fortalece un liderazgo. Si yo encabezo la demanda de una comunidad, de un agua potable, coincidió que en la campaña se descompuso la bomba del servicio de agua potable y no tienen con qué repararla de manera inmediata, y si entra en acción la gestión, la atención, y se puede atender ese problema a través de ese liderazgo, fortalecemos el liderazgo, fortalecemos el partido y la gente cree en su líder, cree en esa persona y por lo tanto va a creer en nosotros. Y reacciona. Ahora, ¿cómo sobrellevaron? Porque yo estoy segura que se dio, y nunca te he hecho la pregunta ni a ti Sí. ni a nadie de otros grupos. ¿Cómo lograron compaginarse? Porque venía gente del PRD que se incorpora al revolucionario institucional, gente que estaba retirada también del mismo PRI, de repente se acerca. Ahí se necesitaba también tener, no sé, un gran cariño por el proyecto para no chocar. Yo creo que somos humanos, o son humanos ustedes también, y decir, ay, mira, este señor ahora viene y de repente me va a dar una orden a mí. Fíjate que, ¿sabes en qué? Y lo voy a confesar. Confiésalo. El secreto Ajá. del éxito que tuvimos fue que cada quien hicimos nuestra tarea. Fíjate. Nosotros promovimos el voto, movilizamos a la gente del partido con su estructura, y la gente que se incorpora en el proyecto con Miguel Alonso, que traían muy trabajadas el tema de redes ciudadanas. Muchos, sí. Trabajaron las redes ciudadanas Ajá. con la gente que ellos traían y que invitaron al proyecto. Ajá. Y eso nos permitió que por dos frentes, Ajá. por un lado nosotros la estructura y por otro lado el sector más ciudadano, Ajá. ellos lo atendieron. Entonces, al sumar el esfuerzo, logramos el objetivo. Porque Ellos- no me negarás que aún entre equipos afines, en tiempos de campaña, Sí, yo hay. no sé qué pasa, pero la sensibilidad está a flor de piel, Sí. y se dan unos agarronazos, y se crea un grupito que está haciendo esto y otro grupito que está haciendo aquello, y de por sí es difícil. Yo recuerdo, y ya lo he platicado en este programa, pero siempre es bueno, la gente no tiene tanta memoria. Sí. Recuerdo cuando estábamos en la campaña al Senado de Genaro Borrego Estrada, y yo les decía, los rudos y los técnicos, porque los rudos eran los que andábamos pie a tierra en la friega, Sí. ensuciándonos los zapatos, y los técnicos desde una oficina dando ideas que luego salían sobrando, que decías, cállate, vente a trabajar acá. Entonces, si se da entre compañeros con grupos que venían de fuera, caramba, qué reto. Yo creo que fue también la necesidad y el deseo grande de ganar. Coincidieron todos. Coincidimos. Y se superaron esa clase de Sí, asuntos. sí lo superamos, sí lo superamos. Yo entiendo, cada quien tenemos nuestra personalidad, nuestro carácter enérgico, otros más apacibles, pero finalmente yo creo que logramos cada quien hacer nuestra tarea en nuestro frente Ajá. y entregarle al jefe del proyecto, en este caso ya Miguel Alonso, los resultados. Y cada quien, al construir, al unir esfuerzos, logramos los objetivos. ¿Y cómo era la relación en aquel momento con el jefe del proyecto, Miguel Alonso Reyes? Y luego damos un salto, aunque luego nos regresemos. ¿Cómo era en aquel momento la relación con Miguel Alonso Reyes para ti y cómo es ahorita? Miguel y yo, el gobernador y yo nos conocimos en el 2001, cuando él fue presidente municipal
de la capital y yo fui presidente municipal de Tabasco. Ahí se tejen relaciones muy buenas. Ahí, entre pares. Ahí nos conocimos, ahí platicamos. Compartían experiencias. Sí. Inclusive él seguido nos convocaba y nos reuníamos ahí a grupos de amigos, ellos en ese tiempo en el PRD, y de ahí se empezó a tejer una amistad. Una amistad a tal grado que posteriormente, ya cuando anduvimos en el trabajo político, muchos de los expresidentes de esa generación, casi la gran mayoría, respaldamos el proyecto de Miguel ya en el PRI. Y es que como presidente municipal también manejó bien el liderazgo con presidentes municipales, ¿verdad? Visitaba a los municipios, iba a las coronaciones. Él se le da mucho el tema de las relaciones públicas. Se le da. Parece que no, pero se le da. Hoy escribía yo en mi columna del periódico Página 24, que siempre me lo comenta Héctor Alvarado, periodista, dice, quien desestime las capacidades de Miguel Alonso anda errado. Así es. Porque es muy bueno para tejer fino y para hacer política. Entonces ustedes ya se conocían. Ya, nos conocimos en ese momento, se generó cierta amistad, cierta relación, y cuando ya coincidimos que le planteamos a algunos compañeros del partido la posibilidad de que se viniera con nosotros, y fundamentalmente yo en el 2007 le dije, Miguel, Amalia no te va a dejar llegar a ser candidato. En el PRI habemos un grupo de amigos que podemos considerar la posibilidad de que te vengas y que pudieras encabezar el esfuerzo acá. Y a los 3 años creo que la historia me dio la razón. Totalmente, fuiste de los primeros que hizo el planteamiento. En cuanto fue diputado, yo lo visité como los 2 meses allá en la legislatura y ahí platiqué con él por temas de gestión y eso, pero dentro de los temas que le planteé fue ese. Y el que se acuerda mucho es Rafa Gutiérrez, porque fuimos compañeros presidentes y recuerda mucho esos episodios. Y a lo mejor no hubiera faltado quien te dijera, andas mal, estás loquito. Sí, no, aparte te tildan de traidor, de por qué entregarle el partido a alguien que no es del PRI. Claro. Pero bueno, nosotros ya veníamos de un proceso muy largo de ser oposición. Y con una visión, y además ubicarte en la realidad política actual. Porque hoy en día así se hace la política, ni modo. Hemos platicado tú y yo sobre pragmatismo y es una realidad. Entonces ya andabas bajo esa lógica. Sí. ¿Qué te dijo cuando le planteaste eso? Me dijo Miguel, creo que está bien la idea, veámonos. No nos vimos hasta como 1 año y medio después, cuando ya empezaba que se separaron los diputados, ¿recuerdas? Los 5 diputados. Claro, los fantásticos. Sí, los fantásticos se separan, crean su propio grupo y bueno, ya después la historia se da de que se vienen al PRI. Pero fíjate, qué interesante haber formado parte central de esa historia. Porque es una historiota, no es cualquier historia. Es una historia muy interesante que vino a revertir la otra historia que se había escrito en el 98. Entonces, vivirlas de cerca, ser protagonista, ser actor, ser impulsor, a riesgo de que te digan, oye, ¿por qué le estás considerando la posibilidad de que venga un personaje que ni siquiera tiene nada que ver con nosotros? Y sin embargo, estar ahí desde ese momento, pues se necesita tener inclusive nos costó trabajo mucho con la gente de mayor tiempo en el partido. Por supuesto. Porque yo les decía, a ver, yo ya fui candidato 2 veces a presidente desde la oposición y me costó mucho trabajo ganar. Fui candidato a diputado desde la oposición y me costó mucho trabajo ganar. O sea, yo creo que esta nueva generación de periodistas merecemos la oportunidad de poder encabezar el proyecto y bueno, seamos prácticos. ¿Con quién ganamos o con quién no ganamos? ¿Queremos ganar o no queremos ganar? ¿O solamente queremos competir? Y la gente daba la razón. Así de fácil. Y fíjate, lo planteaste desde que estaba a 3 años de renovarse el poder, ¿verdad? Sí. Y ahorita ya le has hecho el planteamiento a alguien más, porque ahorita ya nada más faltan 2. Faltan 2. Bueno, más bien estamos trabajando al interior del partido los posibles proyectos que nos garanticen. Yo sé que no le has planteado nada a nadie. No, pienso que no. No se lo o sea, el sentido común me dice que no, pero bueno, quién sabe. Porque los escenarios, ¿verdad?, son distintos. Sí, así es. Entonces, la relación actual es extraordinaria, de mucha comunicación. Yo le agradezco mucho la confianza porque él fue una voz calificada para que yo en su momento pudiera llegar al partido, aunque quien me elige es el consejo político, la clase política del partido, y la verdad que fue una extraordinaria experiencia. ¿Te
¿Soñabas ahí en la dirigencia estatal? Ni me imaginabas. ¿De veras? No me imaginaba, nunca me imaginé. No sé si es un sueño de cualquier militante dirigir su partido en el Estado, pero yo como que andaba en otra lógica. El tema de rescatar el gobierno de Zacatecas y luego ya meternos un poco más al trabajo de la administración, atender a la gente. La talacha, ¿no? La que te digo talacha, yo. sí, la talacha. Y a veces quienes andan en la talacha, en el campo de batalla, como que dicen, no, los puestos no son para mí, yo ando acá en la operación. Y de repente se da. La inercia me fue dejando en el PRI y llegó el momento de la renovación y pues me quedé. Y ahí como dirigente, desde el 20 de marzo del 2011. Oye, muy grato, ¿no? Porque además llegar a dirigir un partido que está recién recuperando el poder, pues es estimulante. ¿Y sabes qué es más grato? Ganar todo. Claro. Es más grato. Me tocó esa etapa de ganar, prácticamente de entregar puras buenas cuentas. Puras buenas cuentas. Esa ha sido la historia contigo, sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Primero compartiste la responsabilidad un rato con Araceli Guerrero. Con Araceli. ¿Qué tan importante es la Secretaría General para el trabajo del partido? Es elemental. Es elemental. Es como en cualquier matrimonio, te lo voy a decir, valga la comparación. Si tienes a tu lado una extraordinaria mujer, una mujer que te impulsa, te apoya, te respalda, porque yo me ha tocado la suerte de que tanto Araceli, la maestra Cheli, que le digo de cariño, y Laurita son gentes hiperactivas. Y súper comprometidas. Súper comprometidas con el proyecto. Y con el valor de la lealtad. Extraordinarias compañeras. Extraordinarias. Fíjate unas mujeres enormes. Fíjate que eso me trae a la memoria y tienes toda la razón. Voy a volverlo a recordar. Yo les quiero pedir una disculpa porque lo recuerdo mucho, pero es que es mi vida también política de trabajo, pero yo no soy política, pero al lado de políticos. En los tiempos de Genaro, en la dirigencia nacional del PRI, era la secretaria general del partido, Beatriz Paredes. Le hizo la vida de cuadritos. Él duró 11 meses en la dirigencia nacional del PRI, un breve tiempo, muy poquito, 11 meses no es nada. Y Beatriz creó un grupo de choque brutal con la gente que respaldaba a Genaro Borrego y con sectores, naturalmente. Y con una fuerza y una maña que esa mujer, pues mis respetos, ¿verdad? Muy fuerte. La gente que llegamos a trabajar con Genaro Borrego en aquel pequeño grupo de zacatecanos que íbamos con él, nos quitaron hasta las sillas para donde debiéramos trabajar. Entonces, eso que estás diciendo es oro molido. Que tu Secretaría General te responda y sea leal y trabaje contigo, es maravilloso. Aparte de que ya nos conocíamos desde antes, Cheli viene de ser presidenta municipal, Laurita de intentar varios momentos de su vida ocupar un cargo de elección popular, no lo había logrado hasta que fue regidora, pero la verdad es que ella está muy hecha al trabajo. Muy disciplinada. Las dos, muy disciplinadas. Finalmente, mientras se trate de trabajo, la maestra Araceli y Laurita Herrera no rajan. No rajan. Y además mujeres con una capacidad de convocatoria tremenda, las dos. A mí me han convocado. Sí, claro. De verdad, yo siempre, mira, para que yo salga a un evento ya de unos añitos a la fecha, digo, ay, no. Pero Araceli, tanto Araceli como Laura tienen un feeling para, te llaman y te dicen y ven y mira, va a haber mujeres. Y yo he estado ahí porque ellas me han motivado. Y eso, como decíamos desde hace ratito, la relación. Cuidar personalmente todo. Entonces ellas respaldaron muchísimo los momentos fuertes. Segunda gran satisfacción contigo, el proceso a la presidencia de la República. Al proceso a la presidencia de la República, donde ganamos poner en el plano nacional al priismo de Zacatecas como el estado más peñista de México, más priista en ese momento, el que más porcentualmente más votos le dio al proyecto de Enrique Peña. Creo que fue una de las satisfacciones más grandes. Te metías a la página del IFE y lo primero que decía es Zacatecas primer lugar en votos para Enrique Peña. Eso la verdad es que fue extraordinario. Y eso no se da por arte de magia. Sí, hay un trabajo previo. Hay un trabajo tremendo. Mucho trabajo. Ahora, ahí hay un personaje que yo supongo que tienes una excelente relación con él, que es Pedro de León Mojarro. Pedro de León. Entonces hacen una mancuerna muy buena. Sí. Él de hecho fue el que coordinó los trabajos de la campaña de Peña aquí en Zacatecas y yo desde el partido. Entonces siempre coordinados, siempre unidos, siempre
compartiendo actividades, acciones, y la verdad que no hay mejor mensaje que le mandes a la sociedad, el de que haya unidad, cordialidad, el que vayas y te presentes con la gente con humildad a pedirle su respaldo, y eso creo que fue lo que nos dio el resultado electoral. Esa capacidad de coincidir por un proyecto, ¿verdad? Sí. Porque cuando empieza a ganar el sentimiento personal, cuidado. Sí. Ahí se acaba todo, ¿no? O sea, hay que luchar por el proyecto y dejar Así es. de lado los intereses personales de grupos. Cuando te gana el ego, es una acción muy peligrosa. Es muy riesgosa. Sí, algunos riesgosa. les ha funcionado, Sí. pero muy poquitos. Sí, así muy señaladitos, pocos. Sí, ya sabemos sí. quiénes. Bueno, entonces, los grandes retos, y yo recuerdo, y ya te lo he dicho y hoy te lo voy a repetir, Sí. era abrirle la puerta del partido a quien quisiera llegar, y yo siempre te recordaré como un hombre que abrió de par en par Sí, esas sí, puertas, así te lo he dicho, así lo he escrito, y que también te generó ciertas... Al interior. Sí, al interior. Dice, hermano, ¿qué le pasa? Sí. Está dejando entrar a todo el mundo. ¿Por qué lo hiciste? Primero porque era una necesidad ya en el PRI. Cada día nos estábamos quedando más poquitos. Y yo lo vivía, yo lo sentía, yo lo percibía. Yo veía cómo compañeros que en su momento coincidieron en proyectos anteriores se estaban alejando, o no participaban, o se iban a otros proyectos. Claro. Entonces esto no puede seguir sucediendo en el PRI. Necesitamos de abrir las puertas del partido. Y hoy en día, gracias a Dios, al día de hoy, tenemos afiliados con su copia de credencial y su firma de su formato, casi 130,000 ciudadanos zacatecanos, afiliados al PRI. ¿Y cuando llegaste había? Creo que había 6,000. ¿Y estás yéndote dejando 130,000? 130,000. Wow, Dios mío, ¿qué porcentaje de aumento es ese? Es impresionante. Yo creo que todavía no lo has hecho, la operación matemática. No la he hecho, pero la verdad es que es una gran satisfacción. Claro. Hemos dejado recursos para credencializar a 100,000. Ajá. Le vamos a entregar recursos económicos suficientes para que se compre el equipo, credenciales y todo, para poder credencializar a los compañeros, porque la gente se sueña, es parte de un proyecto y se sueña. Hoy me decía un empresario muy importante, que muy querido aquí en Zacatecas, don Pedro Inguanzo, me decía, oiga, yo quiero que ya me regularicen el PRI, yo ya quiero formalizar mi pertenencia al partido. Sí, con gusto, Pedro, y quedé que mañana vamos a ir allá a afiliarlo, hacerle su registro formal. Claro. Y en verdad da gusto, da gusto. Ahora, a pesar de las críticas. Tenías tus metas muy específicas, porque todos estábamos en la idea de que te irías hasta noviembre. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Los tiempos del partido son de circunstancias en algún momento? Sí. Y más de circunstancias también de los escenarios políticos de pertinencias. De pertinencias. Nuestros estatutos marcan que si hay un proceso electoral, no puedes empalmarlo con un proceso interno de renovación de tus estructuras. Entonces, al iniciar el 7 de Sería octubre... la locura. Exactamente, al iniciar el 7 de octubre el proceso electoral del 2015 para la elección de diputados federales, nos impide prácticamente que estemos renovando en noviembre la vigencia. O sea, era previsible que esto sucediera. Inclusive Te lo preguntaban mucho los periodistas y bueno, tú bastante. Contestabas institucionalmente, a mí mi encargo termina en noviembre. El 10 de noviembre. El 10 de noviembre. O sea, se anticipa, pues no mucho en realidad. No mucho. ¿2 meses? 2 meses. 2 mesecitos, o sea, 60 días. 60 días. Mejor. Sí. Porque la presión de tener en esa reafiliación tantos, te pusiste una meta altísima. De hecho, nosotros la meta que nos dio el CEN fue de 67,000, la intermedia nuestra de 130,000 y la intermedia que, bueno, esa es ya máxima. La máxima. De 200,000. Yo creo que vamos a llegar a 150,000 al término del año. Va a ser muy satisfactorio. ¿Vas a seguirle trabajando desde cualquier espacio? Nosotros no vamos a dejar, somos gente política y de partido, nunca. La verdad se entra uno en una fase así de depresión, hasta de depresión política, si te excluyen o te dejan fuera. Nosotros permanentemente vamos a estar trabajando. Necesitas estar ahí activo y estar aportándole al partido. Fíjate que ahorita que hiciste la acotación,
políticos y además de partido. No es lo mismo ser nada más político y que te guste la vida partidista. La vida partidista es muy dura y se necesita tener mucha vocación para estar ahí, ¿no? Sí, y por momentos un poquito muy señalada. Muy y los injusto. compañeros, sí, injustas. Es una Es posición el término injusta. injusta, Es sí. una posición injusta. Ahora, vamos a hablar del gran avance que yo considero, y estoy segura que tú también, en haber sacado esta planilla de unidad. El PRI da muestras, una vez más, de su capacidad para llegar al acuerdo sin andarse desgastando y sin andar peleando públicamente. ¿O cómo describirías este momento? Miro. Yo creo que en todos los partidos hay expresiones al interior en el cual chocamos. Y ese es el reto. Ese es el reto. Discutimos, nos confrontamos, pero en el PRI tenemos la cultura de que todo lo que tengamos que decirnos nos lo vamos a decir dentro. Ajá. Nos lo vamos a decir en lo corto. Ajá. Pero es un trabajo muy arduo de concientización, de planchado con los compañeros, de escuchar sus inquietudes, de atender las aspiraciones de los propios compañeros y compañeras. Y eso permitió, pues, de que una vez emitida la convocatoria surgieran como 10 aspirantes y se empezó a trabajar con todos. Y en el PRI el objetivo siempre planteado fue llegar a la candidatura de unidad. Lo logramos gracias a la voluntad política y a la disciplina. Y trabajaron, en el PRI. diría yo, con bastante discreción. Sí. ¿Verdad? Fue todo muy cuidadito, muy cuidadito. No trascendió. Yo no recuerdo, bueno, no sé, a lo mejor estoy un poco fuera de lugar, pero haber escuchado que sonara fuertemente el nombre de Marco Antonio Olvera Acevedo, no lo ubicaba yo mucho. Ubicaba un poquito más a Judith, Felipe, Pancho Escobedo, Ana María Romo, Laurita Herrera, y finalmente Samuel. Finalmente fue Pepe el que logró los consensos. Y si tú observas en este momento, son más las voces que aprueban la fórmula que las que la desaprueban. Más bien casi es por unanimidad, todos la respaldan. No escucho muchas voces desaprobando. No, por lo menos no públicamente. La verdad, Pepe y Judith son 2 activos del partido con una altísima calidad moral política en el PRI. Así es, los describes perfectamente. Ahora, aquí el tema de obligada abordaje es, se decía, incluso el dirigente estatal del PRD dijo, que se preparen porque les van a meter un perredista, priistas. Y se había dicho también de que podían llegar algún personaje que haya pertenecido a ese partido. El compañero José María González Nava, hay que decirlo, por supuesto. Ya revisando la situación estatutaria, le faltaba poquito ahí para poder cumplir los requisitos estatutarios, y por eso se decidió, inclusive él de manera muy inteligente y muy sabia, decidió mantenerse con mucha prudencia, aparte de que él tiene una alta responsabilidad dentro del gobierno. Y también tiene talento político. Mucho talento. Es también un extraordinario, es un gran operador. O Chema. Bueno, lo conocemos como Chema, nuestro amigo Chema. Aquí lo he tenido y le he dicho Chema, porque así hay que decirle. Es un extraordinario compañero. Él también ha sido parte de la construcción de estos escenarios, parte importante, y es una gente que le tiene mucha confianza al primer priista del Estado. Ahora, el primer priista del Estado también hizo las cosas muy suavemente. Siempre. Yo no sé cuánto se desgastaría, pero... Mi gobernador siempre ha sido muy cuidadoso. ¿Verdad? Muy cuidadoso. Me sorprende. Si tú observas su vida personal, ya no tanto la política, es un hombre extremadamente cuidadoso. Sí, hasta en su aspecto. Todo él es cuidadoso. La manera de hablar, la manera de tratar, la manera de todo. No, si yo digo, por eso lo escribí hoy, Héctor Alvarado tiene razón, cuidado con Miguel Alonso, mis respetos. Entonces, aquí jugó también un papel muy importante, es el gran articulador de la unidad. Así es. Yo siempre lo he dicho, Miguel Alonso es una voz, o la voz más calificada en este momento en el PRI en Zacatecas. ¿De verdad? De verdad. No tanto porque decida o imponga, pero porque opina con contundencia, con mucha prudencia y siempre procurando no lastimar a nadie. Y lo logra. Lo logra. Y además tiene también, él trabaja mucho para convencer, para alcanzar los consensos.
Lo recuerdo en su tiempo como candidato cuando se estaban definiendo a dónde se iba a ir, Sí. cómo iba tejiendo. Él quería la alianza total casi, Sí. ¿no? Y cómo se preocupaba y primero con uno y platicaba con otro y veía a otro y ahora esto y calladito y al final... ¿Recuerdas a tal grado que David Monreal le levantó la mano? A tal grado que David Monreal le levantó la mano y luego lloró. Hasta allá llega la capacidad de Miguel llegó, Alonso. hasta Sí. allá llegó. Imagínate qué difícil, Sí. porque inclusive dentro del propio PRI decían, ¿y qué tiene que estar haciendo aquí un Monreal? Sí. O sea, y sin embargo él fue logrando. Pues qué bueno tener un activo político así, ¿no? O sea, ahora el tiempo de los resultados de su gobierno va a ser también factor de peso muy importante Sí. hacia el triunfo. Dos cosas te quiero preguntar, no quiero que me, híjole, que ya me está comiendo el tiempo. Una, ¿por qué todavía no llega una mujer a la dirigencia estatal del PRI en Zacatecas? Yo creo que ya no tarda, ya no tarda. Están las condiciones dadas, hay los activos necesarios y los perfiles adecuados para dirigir al partido. Y lo harían con mucha efectividad. Seguro, yo también no lo Estoy dudo. completamente convencido. Al yo ver a mis compañeras cómo se desempeñan, cómo se desarrollan, cómo le entran a la problemática cotidiana del partido para resolver controversias entre los... Claro. No les falta ni nada de capacidad. Tienen mucha o hasta mejor que muchos de nosotros los hombres. Quizá en la próxima. Quizá. Esperemos que pronto haya ya una mujer al frente de la dirigencia. Por lo pronto, las condiciones políticas ahora indicaban este cuadro como quedó y punto. Por momentos hasta el escenario era de que pudiera ir ya una mujer en este. Pues sí, Judith. Sí. Sí. Bueno, pero yo insisto, la Secretaría General es importantísima, por eso te hacía esa pregunta. Y bueno, también ha sido plataforma para que muchas de ahí Sí. hagan una buena trayectoria política. La siguiente pregunta, ¿qué va a pasar contigo? Y tenemos 10 minutos para que me platiques. Bueno, ahorita, trabajar, seguirle sirviendo al partido. Nosotros políticamente no podemos desactivarnos, nos gusta, es nuestra pasión, es mi pasión, seguirle sirviendo al PRI. Pero no te sentirás un poquito incómodo de momento después de estar en la dirigencia y de repente seguirle sirviendo ahora de otra manera. No, ¿por qué, verdad? Los expresidentes del PRI son autoridad moral. Paso a formar parte de lo que es el Consejo Consultivo del PRI, que es un órgano donde están la mayoría de los expresidentes del PRI y otros activos que se encargan de opinar, de sugerirle, de diseñar estrategias y planteárselas al propio presidente para enriquecer el trabajo de la dirigencia. Fíjate qué bonito el partido. Sí. Realmente mis respetos, porque me voy, te oigo y me voy a otros partidos y qué esperanzas que logren tener una... Nosotros cada mes, una agrupación yo así. como presidente cada mes me reunía con todos los expresidentes, Fíjate qué bien. me sugerían, me recomendaban y la verdad que qué experiencia tan agradable, tan bonita. Qué bueno, ¿no? Y tan enriquecedora. Enriquecedora. Y tan importante. Sí, claro. Tan importante. Claro. Mira, hasta en la Biblia está escrito ahí los consejos de Sí. ancianos, y que yo les diga ancianos, Sí, ¿verdad? sí. A los expresidentes, tú estás rete joven. Pero sí Gracias. es muy importante que siga, eso le Sí. da consistencia al partido. Finalmente, ¿cómo etiquetarías al partido actual? PRI, porque hablábamos antes, cuando llegó este relevo gubernamental, Sí. viejo, nuevo PRI, PRI intermedio, neopriistas, todos son ahora sigue siendo PRI. El tema de ese concepto, etiquetas. de esas etiquetas era porque llegaban gente recién al PRI, que eran los nuevos priistas, los que tenían poquito y que a lo mejor para algunos no tenían tantos derechos, y los viejos o los antiguos priistas que siempre hemos estado en el partido y que supuestamente teníamos más derechos, pero no, hoy en día ni viejo ni nuevo, somos priistas todos, y muy pronto los nuevos priistas van a cumplir con los requisitos estatutarios para ser dirigentes municipales, estatales o en cualquier sector o organización. Y ahí se acabaron los nuevos y los viejos. Somos una sola generación de priistas en la cual estamos entreverados generacionalmente para darle fortaleza a este partido. Entreverados generacionalmente, eso Así es es. importante. Bueno, entonces vas
actividades de partido. Por supuesto no las dejas, formas parte de este grupo, todo. Pero por supuesto que hay un proyecto personal y además muy merecido y muy válido. Sí. Como todo militante tengo aspiraciones. Por supuesto. Y bueno, pues el reto del 2015 son la elección federal y estamos valorando para que una vez emitida la convocatoria pudiésemos participar en esa etapa, en esa ¿Aguantas una circunstancia. encuesta? Yo pienso que sobradamente. Sí, No sé. bueno, sí, creo que ahorita por desconocimiento, no creo que haya mucho, la gente nos ubica, conoce de nuestro trabajo, somos seres humanos, cometimos errores, yo lo he dicho, y esos errores deben servir para que la nueva dirigencia no los vuelva a cometer. Pero yo tengo la hay impresión muchas- de que tú tuviste mucha capacidad de sumar. Sí, sumar, siempre sumar, fue sumar. nuestra meta. Claro. Integrar, sumar, invitar, siempre fue de atraer. Porque si le das a la confrontación, a la grilla que también existe y que finalmente destruye cualquier proyecto, entonces sumando. Y además, como en todo, los resultados hablan y los resultados, debe haber consecuencias del resultado con lo que pase contigo, porque si no sería muy injusta la política, ¿no? Que lo es en alguna manera. Esperemos que en mi caso no sea tan injusta. Yo también espero que no. Tiene que ser justo. ¿Te ves como diputado federal? Bueno, al menos es una aspiración. Es una aspiración. ¿Por qué? Porque creo que ya he superado la etapa de ser 2 veces alcalde, de ser diputado local. Siento traer la experiencia y siento que esa experiencia la puedo poner al servicio de la gente desde un espacio de esa naturaleza y al servicio del Estado y de la nación. Y aparte el gusanito de la política, ¿no? Sí, esa es permanente. No, esa es una adicción. Sí, es permanente. El periodismo tiene su ingrediente al respecto también, muy marcado. Sí. Entonces, sería una aspiración muy válida, muy legítima. Hay muchos tiradores en el PRI. Sí, hay bastantes. Y Sí, compañeros que también tienen mucha trayectoria, mucho reconocimiento de la gente y que finalmente, bueno, yo lo que sí te digo que ¿quién debe ser candidato? O candidatas o candidatos. De entrada deben ser 2 mujeres y 2 hombres. Ah, sí. A reserva de revisar el tema de las alianzas. Con el Verde, que siempre hemos sido los aliados naturales de siempre. ¿Necesitan la alianza en el 2015? Creo que no. No es necesaria, pero como una estrategia nacional del Comité Ejecutivo Nacional, Y que tienen creo que tienen que responder a lo que diga la oración. Somos un partido nacional. Entonces, lo que sí te digo es que ¿quiénes deben de ser candidatas y candidatos? Quienes garanticen ganar la elección en las urnas. Y esto solamente nos dan un referente, las encuestas, los sondeos de opinión, y ante ello yo creo que debemos de ser maduros de que pudiésemos llegar a ser o no. Y para ello yo creo que en el PRI, hablando de la misma disciplina como la que se vivió en este proceso, creo que siempre ha privado eso, de que quienes aspiramos o aspiran siempre anteponen el interés general del partido, el colectivo, más allá del interés particular. Ahora, el reto de quienes se quedan ahora a dirigir el PRI, el domingo les toman ya protesta, ¿verdad? El domingo a las 11. A las 11 de la mañana. ¿El gran reto será? Fundamentalmente eso, erradicar el de los nuevos y los viejos. ¿Cómo? Integrando a todos a la actividad cotidiana del partido, dándole tareas a toda la gente, a todos los grupos, en sus municipios, en sus comités seccionales, en los sectores, en las organizaciones. Yo creo que ese es el reto más importante que tienen ellos en este momento, de acabar de tajo esas etiquetas que todavía privan. Y van a seguir privando. Y van a seguir privando. Sí, no sabemos además lo que se puede escribir. ¿Qué páginas están por escribirse en la política? Siempre es... Sí, siempre hay muy nuevos azaroso. escenarios, nuevos episodios. escenarios. Sí. Ahora, el balance obligadísimo, ya viene el informe del gobernador Miguel Alonso Reyes, y la perspectiva para el 2016. Ahorita ya 2015 me queda claro, tienes aspiraciones, solamente habrá 2 espacios. 2. Imagínate.
Espero que ya nomás sea uno. Ya nada más que se preocupe el otro. Sí. Y luego ya pensando hacia el 2016, ¿ves a tu partido todavía en primerísimo plano en Zacatecas? ¿O en una actitud muy autocrítica y muy realista decir, cuidado, no nos podemos confiar? Nunca hay que echar las campanas al vuelo. Jamás. Jamás. Así esté sentado en la mayor abundancia. Así es. Yo siempre he sido así, he pensado así, siempre ha sido mi convicción. Yo creo que las reformas estructurales que impuso el presidente de manera muy valiente, donde puso en juego su capital político más allá del interés de su partido, su capital político para beneficio de todos, yo creo que nos han desgastado como partido por la campaña mediática que de manera inteligente ha puesto en marcha la oposición, principalmente los partidos de izquierda. Pero no solamente es una campaña mediática, discúlpame que Sí, son te más diga, cosas. o sea, son más cosas. Mira, una cosa de sentido muy común es que la gente que queremos ver resultados más rápido. Sí. Entonces, como no es tan fácil darle los resultados tan rápido en el bolsillo, eso cuidado, ¿verdad? Va a ser un factor que puede ser de peso Sí. para la permanencia del En partido. 20 meses de gobierno creo que y con todas las reformas no es tan fácil, pero yo creo que la gente se va a ir dando cuenta de manera paulatina de lo importante que fue o que ha sido dar ese paso de la reforma. Ahora, ¿le va a alcanzar a Zacatecas que la gente sienta los beneficios de la reforma para el 2016 desde tu punto de vista? Vamos a empezar apenas a ver los beneficios. Híjole, pero- Y eso por eso es un reto mayor. ¿Verdad que sí? Por eso no echemos las campanas al vuelo. Por ahí puede pegar. Por ahí nos puede pegar, pero creo que tenemos una gran posibilidad. Miguel Alonso ha hecho un extraordinario trabajo en Zacatecas. ¿Por qué lo dices? No hay, lo digo por lo siguiente, no habrá las mega obras, pero hay una obra que es mucho más allá de las megas obras. ¿Qué es? Regresar la tranquilidad a la gente. Eso no tiene precio. Y quienes vivimos de cerca el problema de la inseguridad en nuestras regiones y municipios, comparamos la circunstancia que vivíamos entre 2007 y 2010 a la que vivimos en este momento. Hoy podemos salir plenamente con tranquilidad a las carreteras, a las calles. Claro que todavía hay eventos de inseguridad. Ahí tampoco podemos echar las campanas al vuelo claro que todavía. no, pero es muy diferente el escenario y tan solo están la calificación que se le da en esos rubros a la entidad. Y creo que Miguel Alonso... Sin embargo, seguimos estando hoy mismo estaba viendo una nota Sí. de las listas negras de Estados Unidos y otra vez nos vuelven a meter. Pues, es Estados Unidos. Lo que pasa es que, mira, ellos a veces se referencian con índices ya muy pasados, no están plenamente actualizados para poner lanzar sus alertas. Una cosa, Juan Carlos. Sí. No hay mejor termómetro que la misma gente. Sí. Y en este tema no hay manera de engañarla. Así es. O sea, ahí están los zacatecanos de los municipios que saben cómo están las cosas. Así es. O sea, nosotros podemos, o cualquiera puede estar diciendo, vamos muy bien, ahí hay este indicador, pero si la gente no siente en su municipio que ya está más tranquila, no nos va a creer Mira, nada. las regiones hablan por sí solas. Exacto. Jalpa. Y hablo por mi región. Claro que hay zonas más complejas en el mismo estado, pero la región Jalpa, la verdad es que absoluta tranquilidad. Y antes yo no podía ir a mi pueblo. Claro. Me daba miedo ir a Tabasco. Lo reconoces abiertamente. Abiertamente. Y ahora es otra condición. Totalmente. Digamos que ahora el reto sigue siendo el de toda la vida, ¿no? Los del fuero común, ¿o cómo se le Sí, llama? sí, ¿no? Los sí, delitos, a lo habitual. los a lo delitos, sí, los a lo delitos. normal. Los delitos del fuera común, el robo a casa habitación, asalto a mano armada, etcétera. Pero aquel fenómeno espantoso que nos mantuvo a todos... No podías salir a las carreteras porque te paraban vehículos extraños armados, te quitaban tu vehículo, te dejaban con tu familia en la carretera caminando y bye bye. No se ha podido erradicar el secuestro al 100%. No se ha podido. Bueno, lamentablemente. sí es, todavía estamos en el índice de 5.3 secuestros por cada 100,000 habitantes en Zacatecas, que es la calificación que tiene, pero somos de los estados mejores. Yo creo que con ese buen indicador que diste de Miguel Alonso nos quedamos, porque me acaban de avisar que ya nada más nos queda un minuto. Yo quiero que aprovechemos ese minuto
bueno, no todo, porque, o no sé, a lo mejor tienes Sí, un sí. mensaje muy largo, Ah. pero para que por favor le digas un mensaje a los priistas del Estado, porque con este programa llegamos a los municipios, lo cual me da mucho gusto, digamos, anticipando un poquito tu mensaje de Sí. despedida del PRI. Sí, finalmente yo quiero de veras a todo el priismo estatal agradecerles toda su confianza, todo su apoyo, todo su respaldo, todo su trabajo, porque sin duda el trabajo que hicimos no hubiera sido posible sin la participación de todos ustedes. Gracias por la confianza, gracias por la oportunidad y estaremos activos en la vida política. Y gracias por los afectos, yo diría, porque también Gracias por los afectos. tuviste la cualidad de generar afectos y yo me anoto en esa fila. Muchas gracias. Sí. De verdad, te lo digo con toda sinceridad. Gracias. Y eso es algo que no cualquiera tiene el arte de lograrlo. De esas personas que uno siente que realmente actúan de buena voluntad, de buena fe, a pesar de ser políticos. Tienes razón. Sí. ¿Verdad? Sí, es uno de un talón de Aquiles en los políticos. Es un talón de Aquiles, claro que sí. Sí. Y la otra cuestión importante, un llamado a los priistas para que se comporten de qué manera en el 2015. Con civilidad, con mucha congruencia y que nos ayuden con la participación necesaria para que el partido siga fortalecido. Yo creo que hoy necesitamos de todos los militantes y de la ciudadanía en general para seguir siendo un partido fuerte. ¿Y cómo contrarrestar los cuestionamientos y las campañas que las hay, las referidas? Sí. Campaña negra en contra de los proyectos del PRI, empezando desde la presidencia de la República. Primero, decirles que tengan confianza, que tengan fe en que solamente quienes no ven bien las cosas en México y en Zacatecas le ven el lado negativo a las reformas. Hoy sin duda tenemos el reconocimiento internacional de que con estas reformas a ti, zacatecano, a ti, mexicano, nos va a ir mejor. Y los tiempos nos lo dirán. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. Muy bien, pues con esa palabra cerramos el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Muchísima suerte. Gracias, muy Yo desde amable. ahorita te digo, cuentas con mi voto. Gracias, Silvia. Cruzaré la boleta. Muchísimas gracias, muy mucha amable. suerte y Gracias. muchas felicidades por los Gracias. éxitos al frente del PRI. Gracias, Silvia. Gracias, amigos, también a ustedes por habernos seguido en Diálogos, por habernos sintonizado. Recuerden que esto es cada jueves a las 6 de la tarde y también recuerden que gracias al talento de Humberto Aguilera, lo pueden ver en la página silviamontes.com.mx. Hasta siempre. Gracias.